Me llamo Iván y nunca me gustó el campo más allá de lo necesario para ganarme el día. En 2002 trabajaba cargando costales y cajas para una tienda agropecuaria en Gómez Palacio. El dueño, un hombre seco que olía a tabaco frío, me mandó con un chofer mayor que yo a entregar vitaminas, sales y medicamentos a un rancho perdido en la serranía, rumbo a San Juan de Casta. Dijo que el cliente siempre dejaba la casa abierta y que confiaba que había una bodega junto al corral y una mesa adentro para dejar el recibo. Después bajó la voz y repitió que no se nos hiciera de noche, que no respondiéramos si escuchábamos nuestro nombre afuera. No bromeaba. Podías verlo en la mandíbula apretada y en ese gesto con el que uno se santigua sin mover la mano. Salimos antes del mediodía con la caja de la camioneta llena, el sol en el parabrisas y la radio sin música. El chofer se llamaba Mauro y tenía manos de cuero. Conducía sin hablar y yo iba leyendo la lista, marcando con pluma los costales de alimento, los botes de desparasitante, las cajas con jeringas. El camino se hizo estrecho y seco. El viento venía con polvo y una especie de olor ácido, como si en algún sitio cercano estuvieran curtiendo pieles. Los mezquites se abrían como dedos enfermos alrededor del sendero, y cada tanto aparecían huesos de vaca blanqueados por el sol en las zanjas. Llegamos a media tarde. El rancho tenía un arco de piedra con el nombre casi borrado, el Mezquite Viejo. Ni perros, ni voces, ni campanas. La casa de adobe y lámina estaba abierta, la bodega, un rectángulo oscuro al lado de los corrales de madera. Bajamos la carga en silencio, acostumbrados a ese trabajo repetido, levantar, arrastrar, acomodar. En el corral, las reses se movían apenas, con ese rumor de moscas y respiraciones gruesas que siempre trae consigo el ganado. A ratos me parecía que respiraba alguien más entre ellas, algo grande, oculto, que no se dejaba ver y sin embargo ensanchaba el aire. Lo atribuí al cansancio. Faltaba dejar el recibo en la mesa. Mauro propuso que yo entrara y lo firmara, que él cerraría la bodega. Crucé el umbral. Adentro, la luz se quedaba corta, atrapada en un polvo fino, dorado, que parecía no caer nunca. Olía a aceite viejo, a cuero mojado, a sal. El piso de cemento pulido devolvía el eco de mis pasos como si estuviera entrando a una capilla. Vi la mesa de pino junto a una ventana. Sobre ella, un salero, un vasito de vidrio y un rosario oscuro enroscado como una víbora dormida. Puse el recibo, saqué la pluma, pero algo me obligó a levantar la vista. Las paredes estaban cubiertas de cuernos. No cabezas completas, no taxidermias con ojos de vidrio, solo cuernos montados en madera, pulidos, intervenidos con cuero y chapa. Algunos eran enormes, abiertos como brazos, otros, pequeños, retorcidos. Había decenas, quizá más de 100. Todos apuntaban hacia el centro del cuarto, hacia la mesa donde yo estaba. Noté detalles extraños, cortes finísimos, marcas como de cuchillo en las bases, mechones de pelo trenzados y amarrados a ciertos cuernos, cintas de colores deslavadas, plumas atadas con hilo, un cascabel oxidado colgando de un par de astas blancas. Había algo ceremonial en el acomodo, un orden secreto. Firmé. Coloqué el recibo bajo el rosario para que no se volara. En ese instante, una ráfaga cerró la ventana con un golpe hueco y el polvo en el aire cambió de dirección. No fue el viento, lo supe en el cuerpo. Fue como cuando alguien grande camina detrás de ti y te avienta su sombra encima. Los cuernos vibraron con un quejido de madera, apenas audible, pero suficiente para que se me apretara el estómago. Me dije que eran nervios. Me dije muchas cosas rápidas y torpes para sostenerme en pie. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que escuché mi nombre. No sonó afuera, ni en la puerta, ni en la ventana. Sonó ahí, dentro del cuarto, como si hubiera salido del cemento y subido por mis piernas, Iván. Era mi nombre sin aire, arrastrado, anguloso. Una voz que no imitaba a nadie, que no pedía nada, que solo nombraba para abrir una puerta.
Recordé el aviso del patrón y, por primera vez en años, obedecí sin pensar. No respondí. No crucé la mirada con nada. No moví la cabeza. Solo di un paso atrás. El rosario, entonces, se desenroscó solo, cayó de la mesa con un sonido pequeño y los cuernos se inclinaron un suspiro, todos a la vez, como marea. Salí. Afuera, las reses estaban alineadas frente a la bodega, todas orientadas hacia la casa. No mugían. No parpadeaban. Mauro ya tenía el candado en la mano y las llaves en la lengua como si temiera que se le escaparan. Me hizo una seña sin mirarme. Caminamos hacia la camioneta. El sol, a esa hora, había bajado lo suficiente para que la sombra de la casa alcanzara la mitad del patio. Sentí un fresco limpio en la nuca, pero no era alivio, era la forma que tiene el miedo cuando te pide que no corras. Subimos. La camioneta encendió al tercer intento. Cuando dimos la vuelta por el arco de piedra, las reses se movieron un paso sin romper la fila y del interior de la casa llegó un sonido que no era risa ni grito ni mugido. Era una mezcla de todo, una bolsa de voces graves golpeando entre sí, como si hubieran aprendido a imitar lo humano desde lejos y ahora lo probaran en coro, probando también mi nombre. Mantuvimos la vista en el camino. La sombra del arco nos cruzó la cara y, del lado del copiloto, el espejo retrovisor devolvió un destello breve, el cuarto de los cuernos con la ventana abierta otra vez, como un ojo. A la mitad del trayecto, el olor a cuero mojado se quedó en la cabina como una marea lenta. No hablábamos. El cielo se volvió púrpura y las primeras estrellas salieron como agujeros. Fue hasta que vimos la carretera principal cuando pude aflojar los dedos del asiento. En el pueblo, el patrón estaba esperándonos con la cortina a medio bajar. No preguntó mucho. Solo quiso saber si habíamos dejado el recibo sobre la mesa y si estaba el rosario. Le dije que sí al primero y que no al segundo. Me vio los nudillos blancos. Dijo que así pasaba cuando entrabas al cuarto equivocado. Esa noche soñé con el patio del rancho. No con las voces, ni con la casa, ni con los cuernos. Soñé con la línea perfecta de reses frente a la bodega. Eran sombras inmóviles bajo un cielo sin luna, como si aquello no hubiera sido ganado sino guardianes puestos a la entrada de algo más. Al despertar, un olor a sal y cuero seguía pegado en mi ropa. Fui a lavarme las manos y se me quedaron en la palma diminutas virutas de madera, como si hubiera apretado algo con fuerza. Desde entonces, en ciertos mercados o ferias, cuando veo astas colgando en los puestos, siento la misma vibración baja del cuarto, ese asentimiento casi imperceptible. No me he acostumbrado. Aprendí a no responder si me llaman. Y cuando me alcanza el impulso de mirar por encima del hombro, me muerdo la lengua y sigo derecho, contando en silencio los pasos hasta salir de la sombra. Año 2014. Yo iba en el carro con Daniel rumbo al rancho de sus tíos, en las afueras de Teopisca. Habíamos salido de la autopista hacía unos minutos y tomamos ese tramo extraño, no era terracería en forma, pero el pavimento, de un solo carril, parecía puesto a medias, con parches viejos y orillas comidas por el pasto. Eran las 4 de la tarde. El sol caía de lado, lo bastante bajo para achinar la vista, lo bastante alto para que no hubiera sombras que se confundieran con personas. Íbamos despacio por las grietas del camino cuando lo vimos levantando la mano, no con urgencia, más bien con una calma que no encajaba ahí. Tendría unos 50, quizá más. Overol de mezclilla, camisa de cuadros naranja, botas de trabajo y una pala al hombro. Pedía aventón hacia la autopista, justo al contrario de la dirección en la que avanzábamos. Daniel dijo en voz baja que no se le hacía conocido. Ahí solo estaban los terrenos de su familia y un vecino más, los conocían bien. Asentí sin discusión. Seguimos. En el retrovisor lo vi hacerse pequeño,
todavía caminando hacia la autopista, sin voltear. El camino final doblaba a la derecha, por entre maizales recortados, hasta abrirse en el terreno de los tíos. Cuando dimos vuelta y el campo se abrió, el estómago se me hizo piedra. El mismo hombre venía saliendo del último lote, del lado donde vivían los vecinos. Igual ropa, misma pala, misma manera de caminar, ahora de frente a nosotros. No había polvo en sus botas ni sudor en la frente, como si el sol hubiera decidido no tocarlo. Daniel aceleró por mero instinto. Pasamos frente a él y me miró directo, con una expresión que no era enojo ni sorpresa, algo más simple, reconocimiento. Nos observó irnos, parado en medio del asfalto angosto, inmóvil, la pala un poco levantada como quien mide la tierra antes de hundirla. En el rancho nos recibieron con café y pan. Contamos lo que vimos. Les describimos al hombre con detalle. Nadie lo conocía. Los perros, que suelen armar escándalo con cualquiera, no ladraron a la historia ni al aire de la puerta. Salimos a mirar el camino desde el corral. No había nadie. Tampoco huellas visibles, aunque el polvo del carril guardaba cada pisada de los últimos días como en yeso fresco. La tarde se puso naranja. Hicimos un recorrido breve por los límites. Los tíos querían mostrarnos un aljibe nuevo. Atravesamos las hileras de rastrojo, el zumbido de los insectos se multiplicaba en los oídos. En la cerca del último terreno, del lado de los vecinos, vi señales de pala recientes, bordes rectos, cortes duros en un suelo que horas antes parecía intacto. No eran zanjas, solo marcas, líneas hechas con gusto por trazar. Un pájaro levantó vuelo y me asustó sin vergüenza. Decidimos regresar antes de que la luz se fuera del todo. En la casa, la noche cayó en bloques. No había señal. El radio de baterías chisporroteaba cuando lo movías, como si recibiera frases cortadas desde ninguna parte. A las 9:15 escuché el primer golpe. No fue a la puerta ni a la ventana. Fue un sonido seco, metálico, repetido a ritmo de trabajo, allá lejos, en dirección al lote de los vecinos. Pala contra piedra. Pensé que sería alguien apurado por terminar, pero quien cava ya sin luz. Los perros se levantaron, no ladraron, solo se quedaron mirando hacia allá, con la cabeza ladeada. Me acosté en un catre que olía a madera reseca. El golpeo siguió un tiempo que no sabría medir. Me quedé dormida y desperté con sed. Afuera, la noche parecía más ancha. Pasé al baño. En la orilla de la regadera había grumos de tierra húmeda, como traídos en suelas. Me detuve. Los tíos dormían, Daniel respiraba profundo en la otra habitación. Miré mis tenis junto a la cama, limpios. Seguí el rastro con la vista. Llegaba hasta la puerta trasera, esa que da al patio y al camino hacia el corral. Cerrada, con la tranca puesta. Al día siguiente, Daniel y yo pasamos de nuevo por el último lote. En el borde, junto a la cerca, se veían 4 marcas profundas, idénticas, como si la pala hubiera golpeado el suelo en los mismos puntos una y otra vez sin intención de excavar. Había también un montoncito de piedras, ordenadas, brillando con ese tono que da la humedad cuando no llovió. Nadie de la familia sabía de dónde habían salido. El vecino tenía fama de parco pero cordial, ese fin de semana no asomó. A la hora de la comida, escuchamos que un trozo de metal cayó en el patio. Salimos los 4. No había nada. Solo polvo removido, como si algo se hubiera arrastrado en círculo. Los perros, otra vez, miraban sin levantar el hocico. El tío dijo que desde hacía semanas, al caer la tarde, se oía trabajo, así lo nombró, en el límite de los terrenos. Trabajo sin gente. La última tarde, nos atrevimos a cerrar con llave la puerta trasera, aunque nadie la usaba. La tranca tembló sola, un mínimo. Lo sentí más que verlo. Me acerqué y apoyé la palma. Estaba fría como moneda en agua. El radio,
adentro, chisporroteó de nuevo. Esta vez esperé. Entre el ruido, una respiración cortita y una frase en voz baja, sin tono, no van a pasar. Me busqué razones, todas se me rompieron. Daniel dijo que seguramente era interferencia, que por las carreteras pasan señales raras. Movió el aparato, el ruido se cortó, volvió, cambió de interés. La frase no se repitió, pero se me quedó adentro como espina. La última noche dormí a medias. Soñé con aplanadoras que pasaban por un carril estrecho sin tocarlo, con un hombre sosteniendo una pala como quien detiene un hilo invisible. Me desperté antes del amanecer, con ese silencio espeso que precede al primer gallo. Fui a la cocina. En el marco de la puerta trasera, a la altura de mi rodilla, había una mancha de óxido en forma de media luna. La toqué con el dedo. Se deshizo en polvo fino y dejó un olor a hierro limpio, a herramienta nueva. Nos regresamos ese mediodía. Al tomar el mismo tramo angosto hacia la autopista, vi al hombre parado en el mismo punto donde lo vimos primero, mirando hacia el carril como si esperara algo que nunca llega o que ya llegó y no se movió. Esta vez no levantó la mano. Solo inclinó la pala, un gesto mínimo, y me pareció que asentía. En el retrovisor se fue volviendo pequeño hasta mezclarse con la ondulación del calor. No volví a Teopisca ese año ni el siguiente. Cuando pienso en el rancho, no me acuerdo del café ni del pan ni del aljibe nuevo. Recuerdo el ritmo del metal golpeando tierra cuando ya no hay luz, el radio que no obedece, los perros mirando sin voz. Y, sobre todo, recuerdo el carril angosto que parece ir a un solo sitio, vigilado por alguien que no está pidiendo aventón, sino asegurándose de que nadie cruce en la dirección equivocada. A veces, en las tardes, cuando el sol cae del mismo lado, cualquier sombra larga sobre el pavimento me hace medir el paso. No por miedo a los aparecidos. Por respeto a aquellos que, con una pala, se quedan de guardia donde la carretera decide ser solo una. Dicen que en los ranchos todo es rutina, pero uno aprende a distinguir el silencio bueno del silencio que miente. Yo lo conocí una noche de 1994, en el camino de terracería entre el Aguaje y la Presa Vieja, allá por los linderos de Fresnillo. Tenía 40 y tantos, una espalda cansada y la costumbre de cargar leña al caer la tarde. Fue cuando vi al gallo parado en medio del sendero, quieto, con el cuerpo tensado como cuchillo. Rojo profundo, alas casi negras, las patas gruesas, las espuelas largas, brillosas como si recién se hubieran pulido con sangre seca. No se espantó cuando me acerqué. Bajé el atado de mezquite, extendí las manos y el animal, en lugar de saltar, avanzó un paso. Me miró fijo. Había visto 1000 gallos en toda mi vida y ninguno miraba así, con un entendimiento viejo, paciente, enfermo. Lo tomé con cuidado, no aleteó. Sentí el latido descompasado bajo las plumas, caliente, como si llevara fiebre. Va pa' la casa, pensé, aunque en el corral ya no cabía ni el aire. Lo separé de los demás. Le adapté una jaula de madera, lo alimenté con maíz reventado y un preparado que me habían enseñado en los palenques cuando era joven. Al día siguiente lo observé entrecerrar un ojo y tensar el cuello ante cualquier sombra. No cantaba al amanecer. No cantaba nunca. Se limitaba a estar despierto cuando todo dormía. Al tercer día lo probé. No había palenque, nomás el corral y un gallo criollo viejo que ya no servía. Fue rápido. Espuela negra, pensé al ver la estocada. Fue directo al cuello con una precisión que no era normal, como si alguien desde dentro le moviera los tendones con hilo. No dio vueltas, no brincó a lo loco. Pegó una sola vez y el otro quedó tendido, el pico abierto, el ojo nublado. Me dio frío, pero también ambición. Este es diferente, me dije, y fue el comienzo del error. Lo llevé a donde me llamaran,
ranchos perdidos, patios de tabique, palenques improvisados con lámparas de gasolina, borrachos que gritaban el nombre de sus pueblos como si les hiciera más hombres apostar. Que salga el rojo, pedían. Y el rojo salía. Yo dejé de traer guaraches y me compré botas finas. Pasé del mezcal corriente a botellas con etiqueta. El motor de la camioneta, recién comprada, rugía como si por fin la vida me estuviera devolviendo algo. En casa empezaron los silencios. La mujer, callada. Los hijos, de puntas por el pasillo. La mesa, con comida que ya no saboreaba. Yo traía los bolsillos llenos y las manos vacías. La primera advertencia llegó temprano y yo no quise oír. Fue en un palenque grande, techado con lámina, luces colgadas que sembraban sombras deformes sobre la arena. Antes de la pelea contra un giro famoso de Sonora, me quedé solo con el gallo en la galera. Le sobé las patas como siempre, acomodé las plumas del cuello, le limpié la cara. Ahí sentí la voz. No vino de afuera. Entró directo, clara, con un tono que no era mío. Después de esta, todo se acaba. Solté al animal de golpe. La galera me olió a cobre y a humedad. Afuera seguían las risas y los gritos. Adentro, el silencio de iglesia. Me apoyé en la pared para que se me quitara el mareo. Pensé en el cansancio, en el humo de las gradas, en lo que fuera que justificara esa frase metida como espina detrás de los ojos. El rojo ganó en 2 minutos, como siempre. Los billetes cambiaron de manos. Las palmadas en la espalda me sonaron huecas. Esa noche regresé y encontré la sala semivacía. Maletas junto a la puerta, el olor de ropa guardada. No hubo gritos. No más la mirada cansada de quien ya decidió. Se fueron. Al otro día, por primera vez, el gallo me miró hasta que apagué la luz y cerré la puerta. Sentí la vista del animal atravesarme la camisa, quedarse pegada en la piel, como un recuerdo que uno intenta olvidar y se acomoda más hondo. La racha siguió unas semanas. Yo ya no lucía el animal como orgullo, lo cargaba como si trajera una deuda. Empezaron los detalles que huelen a desgracia, un vecino que perdió el juicio y se metió desnudo al canal, la camioneta nueva con un olor a gasolina que no se iba, sombras largas adentro de la casa cuando no había nadie. La radio del comedor encendiéndose sola con estaciones que nomás escupían estática. El rojo, mudo, sin cantar jamás, con los ojos cada vez más hondos. Una madrugada escuché pasos en el patio. Tenían ritmo, peso y pausa, como botas arrastradas en grava. Salí con la lámpara y encontré marcas de espuelas dibujadas en la tierra, 2 líneas paralelas, clavadas, que iban desde la jaula del gallo hasta la puerta de mi cuarto. No había viento, pero el mezquite se movía. Me latió en la nuca la misma voz: todo se paga. Al amanecer, el rojo estaba inmóvil, parado, con el pico apenas abierto, como si respirara el último humo de una vela. No estaba muerto, todavía no. Seguí apostando por pura inercia, como quien ya arrastra el cuerpo por costumbre. Una tarde, de regreso, la camioneta ardió sola. Empezó el fuego en la parte de atrás, sin razón, como si una mano invisible hubiera encendido las llaves. Se fue toda en minutos. Los bomberos dijeron corto, pero el fuego no olía a cable, olía a pluma quemada. 2 días después, el corral amaneció con el agua de la pila negra, apestosa, llena de un polvillo rojo que teñía los bordes. El gallo no probó el grano. Se quedó quieto, mirando hacia un punto que yo no alcanzaba, con esa paciencia de reloj maldito. La última noche lloviznó. El rancho se achicó, el techo repiqueteó lento. Yo me senté junto a la jaula sin hablar, como si le diera velorio anticipado a algo que no quería aceptar. En algún momento sentí que me faltaba el aire. No venía de los pulmones, era un apretón alrededor de la casa. Los perros de los vecinos no ladraron. El reloj de la cocina marcó las 3 y se detuvo.
Cuando acerqué la mano a la jaula, el rojo se dejó tomar, liviano, casi frío. Respiró una vez, una sola, y me miró como mira un hombre cuando ya entendió lo que sea que lo persigue. Luego se aflojó. Se murió en mi palma, sin peso, sin sonido. Lo enterré detrás del mezquite grande, donde la tierra es arcillosa y cede fácil. No recé. No me salió. Tapé con cuidado, puse piedras, limpié las manos en el pantalón. Regresé a la cocina y ahí mismo, sin razón, me llegó el olor a palenque, sangre, humedad, polvo viejo. La radio se encendió sola y crujió como carne. Desde entonces, algunas noches, el patio se llena de marcas de espuelas aunque no haya gallos, la casa toma olor a pluma quemada, el silencio cambia de peso. No escucho cantos al amanecer. Escucho pasos cuando me quedo dormido. No escribo esto para que me crean. A mi edad, uno ya no persuade a nadie, solo se quita del pecho lo que todavía raspa. Si alguna vez caminan un sendero y un gallo los mira como si supiera su nombre, sigan derecho. También se paga por lo que uno se lleva sin preguntar. Yo lo aprendí tarde. En los ranchos si pasa algo, hay cosas que no hacen ruido pero te van quitando la voz hasta dejarte oyendo, para siempre, lo que ya no se puede contar en voz alta. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora sin más interrupciones continuemos. No sé si lo que voy a contar sirva para algo más que sacarme de encima lo que todavía me pesa en el pecho. No busco convencer a nadie ni que me den la razón. En los ranchos uno aprende a callar, porque aquí el miedo no se grita, se mastica. Me llamo Ismael y tengo 52 años. En 1994 vivía con mi esposa, Julia, en el rancho La Aguja, entre Barrancas y Ocotes, a 2 horas a caballo del camino principal que baja a Tepehuanes. Mis padres estaban a un tiro de piedra, en otra casa de adobe, cada quien con su rutina, yo con el ganado y los alambres, Julia con la cocina y la huerta. Era vida dura, pero parejita. Lo inesperado eran los truenos que rajaban un pino por la mitad o el río Cochino cuando crecía, nada que un lazo, una pala y paciencia no resolvieran. Comenzó con un olor. Lo recuerdo sin esfuerzo, como si me llegara ahora mismo detrás de la nariz, plátano frito. No el dulzón de fiesta, no, era ese aroma que mi madre sacaba de la cocina los domingos por la tarde, cuando el aceite tronaba y el azúcar se hacía barniz en la sartén. Aquella mañana estaba revisando un cerco en la ladera norte. Llevaba conmigo a Canelo, un perro criollo, fiel como el hambre. El cielo estaba entelado, sin sol. De pronto me detuve, porque el aire traía ese olor con una claridad que me desarmó. Me quedé quieto, escuchando solo el zumbido de los insectos y el jadeo del perro, y aspiré hondo, buscando de dónde venía. No había humo, no había casa, no había nadie, solo monte y ese plátano frito, redondo y tibio, como recuerdo recién sacado. Pensé que eran mañas de la memoria. Seguí con lo mío, y el olor se fue deshilando hasta perderse en tierra mojada. Pero volvió. No era diario, no tenía hora, solo aparecía cuando yo iba solo, siempre entre ocotes o cerca del arroyo seco. A veces era suave, como sombra. Otras, me golpeaba de golpe y me dejaba una saliva amarga. Si iba con mi padre o con los peones, nada. Era como si el aire me escogiera a mí para esa broma. Una tarde de noviembre, casi al anochecer, lo vi. Bajaba por el sendero angosto que daba a una noria vieja. La luz entraba a pedazos, rota por las ramas altas. Canelo iba adelante, olfateando, y yo me estaba agachando para ajustar el pasador de un alambre cuando el olor me tocó otra vez, fuerte, recién hecho. Levanté la cabeza y estaba allí, entre troncos, como quien camina sin hacer ruido, una mujer.
Alta, delgada, con el cabello muy negro cayéndole hasta más allá de la cintura. Lo que me clavó fue la espalda. Iba desnuda de la cintura para arriba, lumínica en la penumbra, blanca con un brillo apagado, no de piel sana, sino de cosa húmeda. La piel parecía empanizada de polvo. Y las venas no estaban dibujadas debajo, sino marcadas por encima, tensas, gruesas, como cordeles mal enterrados que quieren salir. No volteó. Caminaba de lado, entre árboles, como si buscara que la siguieran sin darse a querer. Canelo dejó salir un ladrido seco, de esos que le hacían cuando veía culebra. El olor a plátano se puso pesado, como aceites quemados. Quise decir el nombre de Julia, pero me salió muda la garganta. La mujer desapareció detrás de un matorral. Quise pensar que eran ramas, luz mal acomodada, hilo de nervios. Esa noche me dormí tarde, con el olor pegado en el paladar. Julia me oyó revolcarme, me preguntó si traía calentura. Apenas le dije que había algo raro en el monte, un perfume de cocina donde no debía. Me dijo que a veces, cuando el aire viene del norte, se trae sabores ajenos de otros fogones. Y se quedó dormida sin más. Los días siguientes me lo tragué sin hablar. En la sierra, uno aprende a negociar solo con lo que no entiende. Hasta que una mañana de helada, al ir por agua con la yegua, aquello dejó de ser sombra. La yegua, sombra, empezó a caminar con las patas pesadas. Le castañeteaban los dientes, se echaba hacia atrás sin querer avanzar. Canelo, de pronto, pegó el lomo y se cayó, con el rabo metido. Entonces lo olí, más áspero, como plátano dejado hasta carbonizarse. Entre dos magueyes, en cuclillas, estaba ella. No hacía ruido. Parecía que rascaba el suelo con los dedos. La espalda grisácea, tiznada, las venas como gusanos tensos. No se veía el rostro, solo la cabeza inclinada y el cabello pegado a los omóplatos. Les juro que sentí un frío que me encogió el hígado. Hice lo que uno hace con desconocidos en el monte, hablé bajito, dije que si necesitaba algo. Ni volteó. Le tiré una ramita para llamar su atención. El palito cayó cerca, Canelo soltó por fin un ladrido, y la cosa se puso de pie sin transición, como si un resorte invisible la jalara. Estaba del otro lado del alambre. No me dio tiempo. Cruzó la cerca de un brinco seco, sin apoyarse, como si el alambre no fuera más que polvo, y en 2 pasos me cayó encima. No fue un golpe de pelea. Fue un peso pegajoso, huesos contra huesos. Sentí un ardor en el cuello, una mordida caliente, pero no de dientes, era como si un borde hirviendo me marcara. Olía a grasa vieja, a fruta requemada, a metal tibio. Intenté empujarla, pero sus brazos eran huesos tiesos. Canelo se lanzó a morder y la jaló del hombro. Ese tirón me salvó. La cosa emitió un sonido que no sé describir, no era un grito, era como si exhalara viento de una garganta hueca, y soltó. Corrió hacia la noria con una velocidad rara, no grande, sino pareja, como si no tocara el piso. La yegua echó a andar sola rumbo a la casa, y yo me quedé sentado, apretándome el cuello. Tenía los dedos aceitosos, negros, como cuando uno mete la mano en el hollín del fogón. La piel ardía, pero por dentro la sangre iba fría. Llegué a la casa tambaleándome. Julia me limpió con agua caliente y alcohol, me dijo que era una raspada fea, que el alambre me había marcado. No quise contradecirla. Dormí por horas, con el cuerpo pesado como si me hubieran colgado piedras. Cuando desperté, Canelo no estaba. Lo encontré al día siguiente en el arroyo, echado de lado, con los ojos abiertos, la lengua afuera, sin herida visible. Tenía el hocico prieto de hollín. Desde entonces el rancho se empezó a torcer. Un becerro amaneció afuera del corral, muerto, sin sangre alrededor, como si lo hubieran dormido. 2 gallinas desaparecieron sin plumas, sin rastro.
En el patio, junto al mezquite, encontramos marcas redondas en el suelo, como de olla caliente puesta y levantada. Julia dejó de freír cosas por semanas, decía que el olor le mareaba. En la noche, arriba del techo de lámina, se oían pasos leves, de pies descalzos, no eran de gato ni de tlacuache, porque las láminas no se marcaban erráticas, sino parejo, una tras otra, como alguien que recorre con paciencia la orilla. A ratos, un goteo invisible caía sobre el zarzo de tortillas, dejando manchas oscuras, grasosas, que no olían a nada más que a fruta tostada. Mi madre vino a rezar. Mi padre, hombre de machete y tempel, me dijo sin mirarme que no anduviera solo al norte y que no respondiera cuando el campo oliera a cocina. Pasaron semanas. Yo evitaba la noria. Aún así, el olor me encontraba en los rincones. En enero, con el cielo claro como vidrio, decidí terminar una compostura pendiente, una posta floja en el cercado alto. Salí con el sol de frente, la pistola vieja en la cintura por costumbre. Caminé por el lindero, y fue como cruzar un umbral sin verlo. Otro aire. Otro mundo. La fragancia de plátano me tapó la boca. Me paré. Al frente, en línea recta, estaba ella, a unos 20 metros, de espaldas, inmóvil, la cabeza inclinada como escuchando el suelo. Las venas sobre la espalda ya no parecían tensas, sino inflamadas, pulsando despacio. Me di cuenta de algo que me heló la nuca. Debajo del cabello, pegado a la nuca, había una especie de nudo oscuro, como un pan de cera chamuscada, de donde partían las venas hacia los omóplatos. Pensé en un panal podrido. No grité. No corrí. Bajé la vista un segundo y cuando la subí ya estaba a la mitad de la distancia, sin ruido. La pistola se me hizo de plomo líquido, la saqué como quien se saca una piedra de la bota. Apunté sin apuntar. Disparé. El tiro reventó los ocotes por dentro de mis oídos. La mujer no cayó. Se detuvo, nada más, como quien oye llover, y luego giró la cabeza un poco, suficiente para que yo viera la mejilla izquierda. No era mejilla, sino piel vuelta a saco, estirada hasta romperse, con grietas que parecían hechas por uñas, no por cuchillo. De esas grietas salió un vaporcito leve, olor a azúcar quemada. No recuerdo cómo di la vuelta. Solo sé que corrí cuesta abajo, que el monte se me hizo pasillo interminable, que el aire me raspaba la garganta. Sentía, detrás, no pasos, sino presencia, un peso sin ruido, un acecho pegado a mi sombra. El olor ya no era de cocina, era de incendio dulce. Al llegar a un tramo de piedras sueltas, resbalé, me abrí la rodilla y el cuerpo me dijo que se acababa el camino. Entonces oí algo que hasta hoy me levanta del sueño, el sonido de un plátano sumergido en aceite, ese primer chasquido. No venía de una sartén, venía del aire, como si el monte entero freía algo invisible. Me levanté como pude y crucé el potrero en diagonal hasta la casa. Cerré trancas. Julia estaba dentro, con los ojos abiertos grandes, la boca apretada. No hizo preguntas. Puso una olla con agua en la hornilla, pero no prendió el fuego. Los pasos aparecieron sobre la lámina, despacio, toda la noche, ida y vuelta, como quien mide. A ratos se detenían justo encima de donde yo estaba, y el olor bajaba en hilo fino. A la madrugada, cuando el gallo gris cantó, los pasos se fueron. Salí temblando. En la orilla del techo había una franja oscura, como si hubieran pasado una mano aceitosa. Nos fuimos del rancho en marzo. Mi padre se quedó. No le dije que la veía. Él, antes de morir, años después, me confesó que en la aguja nunca se estaba solo del todo, que a veces el monte tiene hambre y no siempre quiere carne. Julia y yo bajamos a la cabecera, trabajé en un taller de herrería, levanté otra vida como quien levanta un corral nuevo con madera vieja. Hay días enteros en que no pienso en eso. Pero hay noches, pocas, precisas, en que el viento entra por la ventana con olor de cocina antigua, ese olor manso de plátano dorándose.
Y entonces el cuello me arde donde me marcó, como si debajo de la piel el hollín se calentara de nuevo. Uno aprende a vivir con lo que no se cuenta. Si algún día pasan por la sierra y el aire les trae un antojo de infancia en mitad del monte, no sigan el aroma. En los ranchos hay cosas que no buscan asustar, buscan que te acerques. Yo me llamo Ismael y ya conté lo mío. El resto, si se quedan callados, el campo se los enseña. Me llamo Iván, tengo 44, y durante un verano acepté ayudar en el rancho de mi primo Román, metido en una sierra donde el día se come al día y la noche se traga a la noche sin pedir permiso. Era 2013. Yo necesitaba dinero y un lugar donde no me alcanzaran ciertos problemas de la ciudad. El rancho estaba lejos de todo, con una casa de adobe, corrales reforzados y un pozo viejo que parecía mirar desde el fondo. No había señal. Esa ausencia no molestaba al principio, pero se te mete debajo de la piel cuando traes a alguien en la cabeza. La rutina era pesada pero clara: amanecer con las gallinas, revisar alambradas, mover el ganado a los cuadros de pasto que todavía aguantaban, cargar costales, volver antes del sol cortante de las 3. Las vacas conocían el camino mejor que yo aprendí a leer el viento, a distinguir el chirrido de la polea del pozo del lamento de un coyote. En las tardes, cuando el calor se aflojaba, me sentaba bajo un mezquite y pensaba en Aurelia, la mujer con la que llevaba un año. Su carácter, su risa, la manera en que decía mi nombre como si enderezara una rama. Le había dicho que donde iba no habría llamadas, y me creyó. Te espero, fue lo último que me escribió antes de que se acabaran las barras en la carretera. A la semana de estar ahí, Román me señaló con la barbilla un cerro pelado detrás de los corrales. Allá arriba, a veces entra la señal, dijo, con la naturalidad de quien te avisa donde hay agua. Yo miré la cumbre. Tenía una calva de piedra que brillaba al mediodía. El sendero era una cicatriz que se perdía entre matorrales. No fui ese día, ni el que siguió. Pero la idea se quedó como una semilla, clavada. La tarde en que decidí subir, habíamos terminado de apuntalar el corral norte. Llevaba las manos reventadas y el cuerpo con una fatiga honesta. Me amarré bien las botas, me puse el sombrero y tomé el teléfono viejo, ese de teclas que no conoce fotos ni mapas. El sol ya caía, la luz se volvía más inclinada, menos perdonadora. Empecé a subir. El sendero era más angosto de lo que parecía desde abajo. La tierra suelta cedía y me obligaba a equilibrarme con las manos. Las ramas bajas me arañaron varias veces. A mitad del camino noté montoncitos de piedra, uno cada 20 metros, como marcadores puestos con prisa. No estaban ahí la última vez que subimos a buscar una res extraviada. No lo pensé demasiado, la sierra siempre está cambiando y al hombre le gusta poner su orden donde no lo hay. Llegué jadeando a la calva de piedra. Desde ahí, el rancho era una maqueta inmóvil. El aire era otro, más fresco, más limpio, casi como si no se lo hubiera usado nadie. Saqué el teléfono, esperé. Una barra. Solté un respiro que me dolió en la garganta. Marqué. El tono sonó 1, 2 veces. La voz de Aurelia me encontró como un vaso de agua. Hablamos poco. Le conté del trabajo, de Román, de la sierra que de noche parece que camina. Ella dijo que me extrañaba, que dormía mal. La llamada se cortó sin drama, como un hilo que se termina. Me quedé un rato más, con el silencio en la oreja. Luego guardé el aparato y empecé a bajar. A medio descenso sentí que alguien venía unos pasos atrás. No eran ramas ni el viento. Eran pasos. No me volteé. En el rancho aprendes que hay ruidos que se nombran y ruidos que se dejan pasar. Llegué a los corrales con el estómago apretado.
Los perros no ladraron. Al contrario, uno se acercó, me olfateó la mano y se echó boca arriba, como buscando protección al revés. La noche cayó sin advertir. Román se durmió temprano, agotado. Yo me quedé un rato en el patio, escuchando las cigarras y el cric-cric lento de la polea del pozo cuando la brisa la empujaba. Revisé por costumbre el teléfono, aunque ya sabía que ahí abajo era un ladrillo más. Tenía 2 mensajes nuevos de Aurelia, ambos con la misma hora que la llamada en la cumbre. No podía haberlos enviado después de colgar, pero ahí estaban. El primero decía, no bajes solo. El segundo, contesta cuando te hable desde atrás. Me quedé mirándolos tanto rato que la pantalla se apagó 3 veces. Dormí mal. Soñé con la calva de piedra respirando. Desperté con el corazón en la lengua. Ese día las vacas se amontonaron en el cuadro más cercano a la casa, como si alguien las empujara desde la barranca. La campana de una yunta sonó 3 veces seguidas, sin que hubiera movimiento. Nadie tocó el portón. En la tarde, mientras acarreábamos agua, vi que las piedras del sendero, esas pilas chiquitas, ahora estaban frente al mezquite donde me sentaba a pensar. Román me dijo que él no había subido ni mandado a nadie a marcar nada. Le creí sin esfuerzo. Subí de nuevo al cerro al anochecer del día siguiente. Uno se engaña creyendo que busca señal para hablar con alguien. A veces se busca señal para escuchar lo que se te acerca. Llegué más rápido, con la ansiedad abriéndome camino. En la cumbre, el teléfono no esperó ni 2 parpadeos. Tenía 2 barras. Llamé. El tono no alcanzó a sonar. La voz llegó sin presentación. Era la mía, con un retraso mínimo, repitiendo lo que yo acababa de pensar con palabras que todavía no había dicho. Colgué con una fuerza que me dolió en el pulgar. El aparato vibró en la mano, como si desde dentro alguien raspaba el plástico para salir. Bajé casi trotando. Cada vez que el viento se levantaba, un olor a hierro húmedo me llenaba la boca. El pozo, a la izquierda de la casa, lanzó un suspiro. No lo soñé. Fue un aire frío, ascendente, con un murmullo. Me acerqué a la boca de piedra, agarré la soga sin saber para qué. No había balde, lo habíamos quitado días atrás porque se rompió. Aún así, la soga pesó como si colgara algo. Tiré. Subió un tramo con dificultad. En la punta no había nada, solo fibras mojadas y un nudo que no era nuestro. Metí los dedos para deshacerlo y encontré, apretado, el auricular de un teléfono viejo, de esos negros, partidos por el tiempo. Lo dejé en el brocal. Me lavé las manos sin agua. Esa noche no dormí en la cama. Me quedé en una silla, junto a la puerta. A las 3, un ruido de pasos entró al patio y se detuvo frente al mezquite. No era Román. Los perros no hicieron ruido. El teléfono vibró una vez, breve, sin mostrar llamada ni mensaje. Salí con la lámpara apagada, sin hacer sombra. Bajo el mezquite, sobre la tierra, había huellas frescas junto a las mías. Mismo número de pasos, misma longitud. Una huella se quedó incompleta, como si el pie hubiera dudado de existir. Volví a la silla, con la sensación de que si movía el cuello demasiado rápido lo iba a romper. Al amanecer, Román dijo que una becerra no apareció. Subimos a buscarla bordeando el cerro. En un rellano antes de la cumbre, donde la caliza hace espejos y le cae el sol, la encontramos parada, mirando a la piedra pelada con una fijación imposible. No parecía perdida, parecía obediente. No quiso bajar. Hubo que rodearla y empujarla entre 2, con paciencia y un miedo torpe. Mientras bajábamos, noté que la cumbre tenía ahora un poste pequeño clavado entre grietas, con trapos anudados que chasqueaban con una brisa que abajo no sentíamos. No estaba ayer. No lo comenté. La última vez que subí fue una tarde sin nubes. Quise despedirme bien,
como si uno pudiera despedirse de un lugar. Llegué a la calva de piedra y no saqué el teléfono. Me quedé de pie, sintiendo como el aire me peinaba hacia atrás. Pensé en Aurelia, en cómo me había sostenido más con palabras que con las manos. Fue entonces cuando el aparato vibró, sin que yo lo tocara. Apreté las teclas. No marcaba a nadie. Aún así, se abrió un canal. Escuché mi nombre, dicho en una voz que no era la de Aurelia, ni la mía, ni la de Román. Lo dijo como si lo estuviera probando por primera vez. Luego, en el mismo tono, despacio, no baje solo. Dejé el rancho 2 semanas después. Román me pagó justo. No hablamos del cerro, ni del pozo, ni de las piedras que aparecían donde yo me sentaba. Volví a la ciudad con el teléfono en el bolsillo y la costumbre de no contestar cuando una llamada llega desde un sitio alto. A veces, de madrugada, despierto con la boca llena de ese sabor a hierro húmedo, como si hubiera bebido del pozo en sueños. En el buró, el viejo aparato parpadea sin que nadie lo toque. Nunca muestra el número. Solo ofrece, un segundo nada más, una barra de señal donde no debería haber ninguna. Y cada vez, aunque no lo atienda, escucho mi nombre desde atrás. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.